Hola, bienvenido al tutorial de Java y MySQL. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos grabar un archivo. Bueno, puede ser un archivo, una imagen, un archivo de texto, cualquier tipo de archivo que nosotros querramos, pero cómo podemos grabarlo en la base de datos. Entonces, en esta ocasión, lo que voy a hacer es grabar específicamente una imagen hacia la base de datos y luego mostrarlo en la interfaz gráfica. Hay que recordar que no solamente podemos grabar una imagen, sino cualquier tipo de archivo con este método, sino que aquí lo estoy adoptando un poco para poder grabar una imagen. Entonces, continuemos con eso. Entonces, para poder pasarle un, grabar una imagen en la base de datos, necesitamos crear un tipo de dato que se llame file input string. Se llama ese tipo de datos debería ser un tipo de datos en un archivo de flujo de entrada o algo así, creo que vendría a traducirse. Entonces, vamos a crear primero ese tipo de datos. Aquí, aquí tengo, bueno, el tipo de datos que se llama file input stream. Entonces, en este archivo es que se va a almacenar el, el flujo de datos que nosotros seleccionamos, que puede ser una imagen, como dije hace rato, un archivo de texto o cualquier otro tipo de archivo. Puede ser cualquier tipo de archivo. Entonces, en este tipo de objetos que se va a almacenar. Entonces, ahora tenemos que poder obtener el archivo. Yo aquí ya le he puesto a este label, porque esto es un label, le he puesto un evento, o sea, mouse click, y cada vez que se haga un clic sobre eso va a aparecer un selector de archivos, un cuadro de diálogo para poder seleccionar un tipo de archivo. Y aquí le estoy poniendo que solamente podamos escoger solamente archivos, o sea, no carpetas. Bueno, y aquí ya estoy mandando a mostrar el cuadro de archivo, y aquí si es que el usuario dio a aceptar, seleccionó un archivo y dio a aceptar. Entonces, vamos a empezar con la programación, cómo capturar este archivo y cómo convertirlo a imagen y redimensionarlo y ponérselo como icono al label. Listo, entonces aquí ya tengo mi flujo de datos, el archivo que he seleccionado. Y aparte de eso necesito saber la longitud, o sea, la cantidad de bytes que tiene este archivo. Bueno, eso no es muy difícil tampoco. Entonces necesito crear otra variable que se llame aquí. Vamos a poner que sea un dato de tipo entero y que se llame longitud bytes, o algo así, ¿no? Este método de acá nos devuelve un dato tipo un long, un tipo de dato long, no es un entero largo, pero nosotros lo vamos a convertir a un entero simple. Listo, con eso ya tenemos el flujo de datos que ya, o sea, mejor dicho, ya capturamos el archivo y ya tenemos su longitud en bytes y bueno, y el archivo en sí, ¿no? Aquí. Entonces, lo único que luego tenemos que hacerlo es pasárselo directamente a la base de datos, pero primero hay que crear un icono para poder mostrarlo en el label que ahí está en la interfaz gráfica. Listo, entonces vamos a dividir esto en dos, vamos a separarlo. Aquí estamos capturando el flujo de datos y su longitud.
que realmente solamente esto es lo que se va a pasar para que pueda ser grabado esa imagen o ese archivo en la base de datos. Solamente necesitamos estos datos. Pero en este caso, como es una imagen, bueno, yo estoy agarrando este archivo que ha sido seleccionado y bueno, lo estoy escalando, o sea, lo estoy haciendo más chiquito, o sea, de acuerdo, lo estoy poniendo que sea el mismo ancho y alto que el label que yo tengo en la interfaz gráfica, en este label de acá. Entonces, bueno, entonces lo estoy redimensionando, entonces con esta opción. Y esa redimensión lo estoy almacenando bueno, en un tipo de objeto que se llama, que es de tipo de dato imagen. Igual el nombre de ese dato, bueno, le estoy poniendo el nombre icono. Y luego ya simplemente después de haberlo redimensionado, le estoy estableciendo como icono al label que ya creo que está en la interfaz gráfica. Entonces lo que voy a hacer es probarlo para ver si este de aquí funciona o no funciona, solamente para ver si captura el archivo, nada más. Hasta ahorita todavía no hemos hecho para que grabe en la base de datos. Entonces, aquí hay un label, lógicamente no se ve, pero no le he puesto ni borde nada, pero si hago clic, aquí apareció el, el selector de archivos. Ahora necesito escoger una imagen. Vamos a ver, por acá tengo imágenes como cancha, pero ya no sé dónde para imágenes. Aquí. A ver, aquí tengo de animes. Bueno, este que sea. Ahí está. Entonces aquí se puede ver la imagen, quiere decir que si capturamos el archivo, bueno, y en este caso lo que es una imagen, lo convertimos en imagen, lo redimensionamos y lo establecemos como icono. Listo. Ahora lo único que nos queda es mandarlo a la base de datos. Para mandarlo a la base de datos tiene que ser lógicamente en el botón grabar. Entonces vamos a su evento y bueno, aquí estamos usando el evento de la clase connection base que se llama grabar registro y donde le podamos pasar los datos necesarios. Entonces vamos aquí y aquí tenemos uno que se llama grabar registro. Entonces solamente vamos a saber escribir este método, lo vamos a copiar para no hacernos tanto lío. Y vamos a sobreescribir aquí. Entonces vamos a escribir, vamos a poner un file input string. Entonces tenemos que va a ser la foto y su longitud. Necesitamos también pasar su longitud del archivo. Y lógicamente, como ya no son aquí, bueno, tenemos aquí tenemos esta preconsulta y esta consulta lo vamos a hacer a través del objeto prepare statement, que ya lo vimos en un video anterior. Entonces a través de este objeto prepare statement es que podemos especificar el tipo de datos que queremos pasar a la hora que se va a grabar un dato o actualizar. Entonces tenemos ya este tipo de datos, que es la foto, y la longitud, que vendría a ser el tamaño de bytes que es esa foto o esa imagen o ese archivo, lo que sea. Entonces, y bueno, usualmente pasábamos nombre, apellidos, email, o sea, solamente a 4 campos. Por eso poníamos aquí 4 interrogaciones. En este caso lo vamos a cambiar, vamos a agregar uno más. Y vamos aquí a poner uno que se llame, vamos a poner que se llame foto. Listo. Entonces aquí lo vamos a cambiar. Entonces, para pasar un archivo, bueno, puede ser una foto, una imagen de texto, bueno, un archivo en este caso. En este caso le estoy pasando una foto. Tenemos que llamar el método setBlob. Entonces pasamos la posición, que viene a ser la posición esta de acá. El dato, el flujo de datos, que viene a ser este de acá. Y la longitud, que viene a ser la longitud entre los días. Una vez pasado así, ya se debe grabar el archivo ese que hemos seleccionado, que lo estamos pasando a este método, se debe grabar en la base de datos. Pero
hay un detallito más. Necesitamos en mi tabla, en la base de datos, creo que no existe un campo de datos que se llama foto, y lo que vamos a hacer es crear ese campo. Listo. Aquí tenemos la tabla que se llama TBL cliente. Le vamos a agregar ese tipo de campo que se llame foto y que sea long blob. Acá hay una blob, pero ese es para flujo de archivos pequeños, pero a veces las imágenes son grandes. Le vamos a agregar long blob, nada más. Y bueno, y que no sea obligatorio. Listo, entonces ya tenemos ese dato. Una vez hecho ese cambio también en la base de datos, ya podemos llamar a ese, podemos pasarle datos a ese campo. Listo, entonces así ya está. Entonces ahora, para poder obtener los registros, bueno, a la hora que se vayan a leer los registros, necesitamos solamente especificar esos campos, no todos los campos. ¿Dónde estoy? Ya, vamos a hacer la prueba si funciona o no funciona esto de acá. En vista que hay un método que se llama igual que esto, entonces vamos a pasarle. No, vamos a pasar. Entonces aquí es donde recién ya le estamos mandando el flujo de archivos y bueno, el tamaño de ese archivo, la longitud en bytes. Entonces vamos a ejecutarlo para ver si nos graba esto de aquí. Vemos que el usuario se ha grabado correctamente. Entonces veamos en la base de datos a través del programa que tengamos. Vamos a ver que si realmente se ha grabado esa imagen. Vamos a ver aquí. Entonces tenemos que ver aquí. Acá hay un campo que se llama foto. Vamos a ver si foto. Ahí está. Entonces la foto se ha grabado correctamente en la base de datos. Y esa sería la forma en que nosotros podemos grabar un archivo, que no solamente puede ser una foto, sino cualquier tipo de archivo en nuestra base de datos. Entonces, la forma de capturar un archivo sería así, pues de esta forma, ¿no? Esa sería la forma. Y para mandarlo a la base de datos, tendríamos que llamar al método setBlob, a este de aquí, setBlob. Pasarle un tipo de objeto que sea fill input stream, como aquí, o solamente que sea input stream, no vamos a entrar en mucho detalle, y bueno, y la longitud en byte de ese archivo, y se grabaría el archivo imagen que nosotros estamos pasando. Sería la forma en cómo nosotros podemos grabar un archivo en la baja. Y en otro video veremos cómo podemos leer este mismo archivo de la base de datos y bueno, y mostrar la interfaz gráfica. Entonces nos vemos hasta el próximo video. No olviden comentar y suscribirse.